Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Qué emoción volver a encontrarme con ustedes. ¿Cómo están? Espero que súper bien, con muchísima energía y listos para un nuevo vídeo que, créanme, les va a encantar. Hoy vamos a sumergirnos en el fascinante universo de las series turcas, y por supuesto, vamos a hablar de una de las parejas que más nos apasiona, la increíble relación de Kerem Bürsin y Hande Erçel. Y no es cualquier cosa, no. Hoy les voy a contar sobre un momento, un instante, una situación específica que Kerem Bürsin reveló en una entrevista, y que honestamente, me dejó completamente boquiabierto. Fue un relato lleno de emociones, de detalles que nos acercan aún más a la intimidad de esta pareja tan querida. Prepárense porque lo que van a escuchar es ¡wow! Y para que no se pierdan nada, les recomiendo que se queden hasta el final del vídeo porque les voy a dar todos los detalles, todos los chismes, y todo lo que necesitas saber para estar al día con esta pareja que tanto nos gusta. Pero antes de empezar, si eres nuevo por aquí, bienvenido. No te olvides de suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones para no perderte ninguno de mis vídeos. Aquí hablamos de todo lo que nos apasiona: series turcas, noticias de tus actores favoritos, análisis de los personajes, entrevistas, teorías y por supuesto, muchos chismes más que seguro te van a encantar. Suscríbete ahora mismo y únete a nuestra comunidad. Es totalmente gratis y te aseguro que no te arrepentirás. Bueno, ahora sí, vamos al grano. Kerem Bürsin y Hande Erçel. ¿Qué podemos decir que no se haya dicho ya? Son una de las parejas más queridas, seguidas y comentadas del mundo del entretenimiento turco. Su historia de amor, que comenzó en el set de Love is in the Air, ha cautivado a millones de personas en todo el mundo. Desde que se conocieron grabando esta exitosa serie, la química entre ellos fue innegable, palpable a través de las pantallas. La forma en que se miraban, la complicidad que demostraban, la intensidad de sus escenas, todo apuntaba a que la ficción se convertiría en realidad, y así fue. La serie, que se convirtió en un fenómeno global, no solo impulsó sus carreras a niveles estratosféricos, sino que también unió sus corazones. La magia de Love is in the Air se trasladó a la vida real, y todos, absolutamente todos, esperábamos con ansias que ese romance ficticio floreciera fuera de las cámaras. Y para nuestra alegría así fue. Los rumores, las especulaciones, las fotos filtradas, las declaraciones, todo confirmaba lo que intuíamos: Kerem y Hande estaban enamorados. Pero claro, como toda relación, la de Kerem y Hande tuvo sus momentos, sus desafíos, sus obstáculos y por supuesto sus anécdotas. Y es precisamente una de esas anécdotas, revelada por el mismísimo Kerem en una reciente entrevista, la que hoy nos trae aquí. Y esta no es cualquier anécdota, es una que involucra un momento muy especial, muy significativo, una situación que nos da una idea más profunda de cómo es la relación entre ellos fuera de las cámaras, y que sinceramente nos hace suspirar un poquito más. Para entender el contexto, debemos recordar que Kerem Bürsin es un actor reconocido por su talento, su carisma y su dedicación al trabajo. Su agenda siempre está repleta de proyectos, de rodajes, de viajes. Es un hombre muy activo, muy enérgico, pero también, como cualquier persona, puede sentirse abrumado por la rutina y a veces experimentar la soledad. Todo sucedió durante una entrevista, no hace mucho, donde Kerem, con la sonrisa que lo caracteriza, empezó a contar una historia. El ambiente era distendido, relajado, y el entrevistador, conocedor de la expectación que genera la relación entre Kerem y Hande, le preguntó sobre algún recuerdo especial relacionado con ella, algo que lo hubiera marcado, algo que recordara con cariño y emoción. La pregunta, en apariencia simple, abrió la puerta a una revelación que nos mostraría una faceta más íntima y conmovedora de su relación. Y Kerem, sin dudarlo, con la sinceridad que lo caracteriza, comenzó a relatar un episodio que involucraba una sorpresa. La forma en que hablaba, la emoción que se notaba en sus palabras, ya nos anticipaba que la historia sería especial. Resulta que Hande, en un gesto muy romántico y cariñoso, había organizado una sorpresa para Kerem. Y no se trataba de cualquier sorpresa, sino de algo muy personal, algo que realmente tocaba el corazón de Kerem y que revelaba una profunda comprensión de sus sentimientos y necesidades. La historia comenzó así: Hande, en un acto de amor y preocupación, había notado que Kerem, a pesar de ser una persona muy activa y con mucho trabajo, a veces se sentía un poco solo. Esa soledad, aunque fuera momentánea, podía afectar su estado de ánimo, su bienestar emocional. Y en lugar de simplemente mencionarlo o hablarlo, Hande, con la sensibilidad que la caracteriza, decidió tomar cartas en el asunto y hacer algo al respecto.
¿Qué fue exactamente la sorpresa? Aquí es donde la historia se vuelve un poco más misteriosa y al mismo tiempo más intrigante. Kerem, con una sonrisa traviesa, no reveló todos los detalles. Se quedó en la intriga, dejándonos a todos con la miel en los labios. En lugar de contarnos qué había planeado Ande, se centró en transmitirnos la emoción, el sentimiento que le provocó ese gesto. Pero por la forma en que lo contaba, por la emoción que se le notaba en la voz, por la luz que brillaba en sus ojos, se podía intuir que era algo muy significativo, algo que había calado hondo en Kerem. Algo que probablemente le recordaba lo mucho que Ande se preocupaba por él, por su bienestar, por su felicidad y sobre todo, por hacerle sentir amado y acompañado. Lo que sí reveló, y esto es lo que me dejó boquiabierto, fue la reacción de Kerem al descubrir la sorpresa. Dijo que se sintió abrumado. Literalmente abrumado por la emoción, por el cariño, por el detalle. Contó que se le llenaron los ojos de lágrimas y que en ese momento se dio cuenta de lo afortunado que era de tener a Ande en su vida. Imagínense la escena: Kerem Bürsin, un hombre fuerte, un actor reconocido a nivel internacional, reconocido por su profesionalismo, por su trabajo, por su carisma y su personalidad arrolladora, completamente vulnerable y emocionado por un gesto de Ande. Es algo muy bonito, muy humano, y que nos muestra la verdadera esencia de su relación. Es la prueba de que detrás de las cámaras hay dos personas que se aman, se respetan y se apoyan mutuamente. Kerem describió la sorpresa como un reflejo de la conexión tan especial que existe entre ellos, una conexión que va más allá de la simple atracción física, una conexión que está basada en el respeto, en la admiración, en la complicidad y sobre todo, en un profundo cariño. Fue un gesto que le demostró una vez más que Ande lo conoce a la perfección, que entiende sus necesidades, que se preocupa por su bienestar y que está dispuesta a hacer cualquier cosa por verlo feliz. Y es que al final del día, eso es lo que todos buscamos, ¿no? Una persona que nos entienda, que nos apoye, que se preocupe por nosotros, que nos escuche, que nos haga reír, que nos respete y que nos haga sentir amados. Y por lo que parece, Kerem encontró todo eso en Ande. Encontró una compañera de vida, una amiga, una confidente, una persona que lo completa y que lo impulsa a ser cada día mejor. Esta anécdota, esta revelación, nos dice mucho sobre cómo es su relación en la vida real. Nos muestra que detrás de las cámaras hay dos personas que se quieren y se cuidan, que se apoyan mutuamente y que están dispuestas a hacer cualquier cosa por la felicidad del otro. Es un amor que se construye día a día con pequeños gestos, con detalles que demuestran el cariño y la atención que se dedican. La sorpresa de Ande, aunque no sepamos exactamente en qué consistió, es un claro ejemplo de la importancia de la comunicación, de la empatía y de la comprensión en una relación. Es un recordatorio de que el amor verdadero se alimenta de pequeños actos de bondad, de gestos inesperados y de la capacidad de ponerse en el lugar del otro. Y lo mejor de todo es que a pesar de los rumores, de las especulaciones, de los medios de comunicación y de todo lo que se dice en el mundo del entretenimiento, ellos siguen juntos, siguen adelante, demostrando que su amor es más fuerte que cualquier obstáculo. Han sabido construir una relación sólida, basada en el respeto mutuo, en la confianza y en el amor verdadero. Han demostrado que aunque la fama y la atención mediática puedan ser un desafío, es posible mantener la autenticidad y la intimidad en una relación. Por supuesto, esto no quiere decir que todo sea perfecto. Todas las relaciones, sin importar quiénes sean las personas involucradas, tienen sus altibajos, sus momentos difíciles, sus desafíos. Es natural que existan momentos de conflicto, de desacuerdo, de dudas. Pero por lo que podemos ver, Kerem y Ande han sabido construir una relación que ha resistido la prueba del tiempo, que ha crecido y madurado a pesar de las circunstancias. La clave sin duda ha sido la comunicación abierta, la honestidad, el compromiso y por supuesto el amor. Han aprendido a superar los obstáculos juntos, a apoyarse mutuamente en los momentos difíciles y a celebrar sus éxitos. Han demostrado que el amor verdadero es un trabajo constante, un esfuerzo diario, pero que al final, la recompensa es inmensa. Ahora, a ver, ¿qué podemos sacar en limpio de todo esto? Primero, que Kerem y Ande son adorables. Segundo, que la sorpresa de Ande fue algo muy especial, aunque no sepamos exactamente qué fue. Tercero, que su relación es una fuente de inspiración para todos nosotros. Nos muestra que el amor verdadero existe, que es posible encontrar a alguien que nos complemente, que nos apoye y que nos haga felices. Cuarto, que la comunicación y la empatía son fundamentales en cualquier relación. Quinto, que los pequeños gestos de cariño pueden tener un impacto enorme en la vida de una persona.
Sexto, que el amor verdadero se construye día a día, con esfuerzo, dedicación y sobre todo, con mucho cariño. Y para añadir un poco más de contexto, es importante recordar que Kerem y Hande han tenido que enfrentar numerosos rumores y especulaciones sobre su relación. Los medios de comunicación, las redes sociales y los fans han estado constantemente analizando cada uno de sus movimientos, cada una de sus palabras, cada una de sus fotos. Esto sin duda ha generado presión y ha puesto a prueba su relación en más de una ocasión. Pero a pesar de todo, ellos han sabido mantener la calma, la discreción y la privacidad. Han aprendido a ignorar los comentarios malintencionados y a enfocarse en lo que realmente importa, su amor, su felicidad y su bienestar. Han demostrado que su relación es más fuerte que cualquier rumor, que cualquier especulación y que cualquier obstáculo que se les presente en el camino. En conclusión, la anécdota que Kerem compartió en la entrevista es mucho más que una simple historia. Es una ventana a su intimidad, una prueba de su amor y una fuente de inspiración para todos nosotros. Nos muestra que detrás de la fama y el glamour, hay dos personas que se aman, se cuidan y se apoyan mutuamente. Nos enseña que el amor verdadero existe, que es posible encontrar a alguien que nos complemente y que nos haga felices. Y sobre todo nos recuerda la importancia de la comunicación, la empatía y los pequeños gestos de cariño en cualquier relación. Y bueno, con esto llegamos al final del vídeo. Espero que les haya gustado, que se hayan emocionado tanto como yo con la historia de Kerem y Hande. La verdad es que a mí me encanta hablar de ellos, me encanta ver lo felices que son, y me encanta compartir con ustedes todo lo que sé sobre ellos. Me llena de alegría saber que su amor sigue floreciendo y que, a pesar de los desafíos, siguen construyendo su futuro juntos. Antes de despedirnos, quiero agradecerles a todos por estar aquí, por ver mis vídeos, y por ser parte de esta comunidad. Realmente aprecio mucho su apoyo. Déjenme en los comentarios qué les pareció la anécdota, si les gusta la pareja, y si tienen alguna otra historia o chisme que quieran compartir. Me encantaría leerlos y responder a sus comentarios. Recuerden que la interacción entre nosotros es lo que hace que este canal sea tan especial. Y ahora sí, no se olviden de darle me gusta al vídeo si les gustó, de compartirlo con sus amigos y familiares, y por supuesto suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de mis futuros vídeos, porque se vienen muchas más noticias, chismes, análisis y entrevistas exclusivas sobre sus series y actores favoritos. Prepárense porque la emoción no ha hecho más que empezar. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao. Y hasta la próxima.